Después de haber ocupado el departamento de Tarapacá en noviembre de 1879, el ejército chileno marcha hacia Tacna para el enfrentamiento definitivo con las fuerzas combinadas de la Alianza Peruano-Boliviano. Frente a los reveses de la Guerra del Pacífico, el presidente Mariano Ignacio Prado decidió regresar a Lima, dejando en Tacna al contraalmirante Lizardo Montero Flores al frente del Primer Ejército del Sur. El gabinete ministerial peruano lo autorizó a viajar al extranjero a comprar buques y armamentos, del cual nunca regresó. El 5 de mayo de 1880, los jefes de los ejércitos de Bolivia y Perú, Camacho y Montero respectivamente, lo ratificaron como general en jefe del ejército aliado. El ejército aliado acampó en la meseta del Intiorco, cuyo nombre fue cambiado a Alto de la Alianza, por orden general del 16 de mayo. El plan era esperar el ataque del ejército chileno ahí. Los avances chilenos se realizaron desde Ité, donde desembarcaron la artillería. Por una imprevisión del mando chileno, la tropa realizó la marcha desde Ité a Hospicio Conde, pasando por el desierto prácticamente sin agua, lo que casi causó el amotinamiento de la tropa, pero superado el revés el ejército chileno, se descolgó por los valles de Locumba y de Samá. El 28 de marzo de 1880, el coronel Pedro Lagos y luego el general Erasmo Escala renunciaron al ejército por diferencias militares con el alto mando chileno. Asumió el mando del ejército el general de brigada Manuel Baquedano. El 22 de mayo, el jefe del Estado Mayor del Ejército chileno, coronel José Velázquez, acompañado por casi todos los oficiales del ejército, hicieron un reconocimiento de las fuerzas aliadas, llegando a Quebrada Honda. Desde ahí, el sargento mayor Salvo disparó sus 2 cañones para medir a distancia con los tiros, siendo el fuego respondido por la artillería aliada. Todo el ejército chileno llega a Quebrada Honda a las 6 p.m. del 25 de mayo. Una avanzada de arrieros con 60 mulas y barriles de agua fue capturada por jinetes peruanos del Húsares de Junín que estaban en vigilancia. En los interrogatorios, los arrieros revelan que el ejército chileno estaba compuesto por 22.000 hombres, lo que hace cambiar de planes al general Campero. Se decidió que todo el ejército aliado atacara al ejército chileno de madrugada en Quebrada Honda, aprovechando la oscuridad. A la medianoche del 26 de mayo, se emprendió la marcha del ejército aliado a Quebrada Honda. En medio de la noche, perdieron el rumbo debido a la neblina, y la expedición no tuvo éxito, por lo cual se tuvieron que volver a sus líneas, arribando a las 5 a.m. a la posición original. Pero resultó que 3 divisiones peruanas y una boliviana se extraviaron sin saber su ubicación. El coronel Belisario Suárez tomó el mando y ordenó que se esperase al amanecer para emprender la marcha, pero fueron vistos por las avanzadas del batallón Atacama, que les hizo disparos mientras se retiraban, llegando estas fuerzas aliadas al Alto de la Alianza a las 7 a.m. Las fuerzas aliadas no durmieron por la frustrada expedición. El ejército aliado desplegó sus posiciones en la meseta del Intiorco, en una línea de defensa de 2.500 metros con 4 reductos. La disposición de los efectivos, de izquierda a derecha, era la siguiente. A la izquierda, al oeste, al mando del coronel boliviano Eliodoro Camacho. La artillería de Panizo se distribuyeron en 3 brigadas de artillería. En la reserva estaban los batallones bolivianos Viedma, Tarija y Sucre, los batallones peruanos Huáscar y Victoria, los escuadrones de caballería bolivianos Coraceros, Escolta, Libres del Sur y Vanguardia de Cochabamba. Centro, al mando del coronel boliviano Miguel Castro Pinto, un reducto con 2 ametralladoras y un cañón boliviano, los batallones bolivianos Padilla, Chorolque, Grau y Loum y un reducto con 2 ametralladoras y un cañón boliviano. En la reserva estaban los batallones peruanos Ayacucho y Arequipa. A la derecha, al este, al mando del contraalmirante peruano Lizardo Montero, con los batallones peruanos granaderos del Cusco y Lima, el escuadrón boliviano Murillo y la artillería boliviana Krupp, cerrando la línea en un reducto. En la reserva estaban los batallones peruanos Provisional de Lima y Cazadores del Rímac, la División del Solar, la caballería peruana y los batallones bolivianos Alianza o Colorados y Aroma.
Para atacar las posiciones aliadas, el general Baquedano dividió sus hombres en 5 divisiones, 3 al frente, dirigidas respectivamente por Amengual, Barceló y Barbosa. Se había acordado que la división comandada por Amunátegui se estableciera a más o menos 3.000 metros de la retaguardia y que la reserva se ubicara a 3.500 metros atrás. La artillería cubriría el avance de las tropas y la caballería estaría atenta a cualquier necesidad en la que pudiera hacer falta. A las 7:30 de la mañana, se divisan ambos bandos y empiezan a desarrollar sus líneas. Las tropas chilenas iniciaron sus actividades hacia las 8 de la mañana, ya a las 9 a.m. se inició el bombardeo de la artillería chilena, lo cual no tuvo el efecto esperado por las condiciones del terreno, pero ocasionó mucho humo que impedía la visibilidad. La artillería aliada respondió el ataque durante 1 hora. A las 10 a.m. se empieza a movilizar las fuerzas chilenas. Panizo ordenó aumentar las distancias entre las baterías para que entrara en acción la primera batería y romper los fuegos, lo que se hizo hasta las 11 a.m. La división chilena del coronel Amengual marchó sobre el final de la extrema izquierda de línea del ejército aliado, bajo la errada información de que ese sector estaba abandonado por el enemigo, y no había defensa. El coronel Amengual dispuso sus fuerzas de la siguiente manera. El Valparaíso en formación de guerrilla, en primera línea el Navales y el primer batallón del regimiento Esmeralda, y en segunda línea el segundo del Esmeralda, el Chillán y una compañía de pontoneros. El coronel boliviano Eliodoro Camacho notó que el ataque principal era para desbordar la izquierda, por lo que envía a esa posición sus reservas. Los batallones bolivianos Viedma, Tarija y Sucre y tras estos, los batallones peruanos Huáscar y Victoria, todos formando el llamado Martillo. Camacho también ordenó que toda la artillería del coronel Arnaldo Panizo se colocara en una altura, a retaguardia de las fuerzas bolivianas. Al mismo tiempo, Camacho solicitó refuerzos a Narciso Campero, que ordenó que los batallones bolivianos Alianza o Colorados y Aroma, pasaran de la reserva derecha a la izquierda. Al mismo tiempo que los batallones peruanos Ayacucho y Arequipa, se pusieron a la izquierda del Cepita. El contacto fue alrededor de las 11 a.m., siendo sorprendidas las tropas de Amengual por las aliadas, que sí se encontraban ocupando sus defensas. A partir de ese momento, los batallones bolivianos retrocedieron en la izquierda, y fueron seguidos por el batallón peruano Victoria, el más numeroso del ejército aliado. El batallón peruano Huáscar reforzó la línea que ocupaban los batallones bolivianos, repeliendo el ataque chileno. La caballería peruana se movilizó a la izquierda. El centro aliado es atacado por la división del coronel Francisco Barceló, cuyas fuerzas estaban en una línea. El regimiento segundo de línea a la izquierda, el regimiento Santiago al centro, y el batallón Atacama a la derecha, precedidas por sus compañías de guerrilla, y cuando el resto de la tropa estaba a 300 metros de la línea de guerrilla, ordenó hacer alto. Se detiene el Atacama y el Santiago, mientras el segundo de línea continuó su avance en dirección a la línea aliada. Cuando los batallones bolivianos, Colorados y Aroma llegaron al ala izquierda, Campero ordenó que hicieran fuego sobre las fuerzas aliadas que huían, a fin de hacerles dar media vuelta. Pronto se ubicaron en la línea de batalla, y resistieron a las fuerzas chilenas de Amengual. En el centro, el coronel Castro Pinto recibió el refuerzo de 2 grupos bolivianos, que fueron colocados sobre la izquierda de su línea, y de los batallones peruanos Provisional de Lima y Cazadores del Rímac, que eran la reserva del ala derecha. Las divisiones chilenas llegaron a unos 80 metros de las trincheras aliadas, ya sin municiones, que habían sido repartidas en cantidad insuficiente. Las tropas de Amengual y de Barceló se mezclaron y comenzaron a retroceder. Fue en ese momento que el coronel Camacho ordena un contraataque, de conjunto con las divisiones peruanas de Cáceres y Suárez, y toda la infantería de Castro Pinto, que combatían a las fuerzas de Barceló. Es el momento más crítico de la batalla,
y debía inclinarse por el bando aliado. Las fuerzas chilenas, sin municiones y a campo descubierto, soportan el fuego nutrido del enemigo y, luego, la carga de masas de infantería veteranas que se sienten vencedoras. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal y heroica por ambos bandos, pero las mayores bajas las llevaron los chilenos. El batallón boliviano Padilla tomó muchos prisioneros y los ejecutó, y a medida que avanzaba, junto con el peruano Arica y los bolivianos Chorolque y Grau, tomaban armas de los caídos chilenos, porque sus rifles se inutilizaban. El comandante del Esmeralda, el teniente coronel chileno Adolfo Jali, pidió que cargase la caballería chilena y obtiene pronta respuesta de Lagos, quien ordena la carga, y que un destacamento de caballería transporte y distribuya municiones a la infantería, que retrocede ante el avance enemigo. El regimiento Granaderos a Caballo atacó sobre la izquierda, pero fue recibido por los batallones bolivianos en formación de cuadros. No hay grandes resultados en términos de bajas, pero el objetivo básico se logra. Al formar en cuadro, la infantería aliada se detiene, separándose de la chilena y dándole tiempo a recuperarse y reaprovisionarse de municiones. Las tropas del Esmeralda, el más numeroso de esa división, se rehízo en las ondulaciones del terreno, aunque la confusión hizo que jinetes chilenos hablearan a su propia tropa para separarla del adversario. Panizo ordenó a la primera y segunda batería cargaran su material, desfilando por la izquierda, para ocupar una lomada, ya que el lugar donde estaba le hacía imposible hacer fuego, porque las tropas aliadas estaban confundidas con las chilenas. Una vez dominada la altura por la artillería, fue imposible hacer fuego, porque en esos instantes las tropas peruanas estaban confundidas con las del enemigo. La primera batería pasó similar situación, matando a la mayoría de su personal y animales de carga. Entonces el general Baquedano ordena que la tercera división, al mando del coronel José Domingo Amunátegui, refuerce a las divisiones chilenas en retroceso. Amunátegui ordena que el regimiento Artillería de Marina vaya sobre la izquierda y los batallones Chacabuco y Coquimbo sobre el centro. Detrás de estos, marchaba la división Gran Reserva del coronel Francisco Muñoz Besanilla, conformada por los 3 regimientos de línea, primero, tercero y cuarto, que en el plan original de Baquedano, debían dar el golpe de gracia, y no llegaron a entrar en combate. Los chilenos, reforzados por nuevas tropas y municiones, emprenden un nuevo ataque. La cuarta división del coronel Orocimbo Barbosa emprende un ataque a la derecha aliada, con el batallón Zapadores a la derecha, el regimiento Lautaro al centro, y el batallón Cazadores del Desierto a la izquierda. Montero moviliza a la línea su única reserva que le quedaba, la división del Solar. La división peruana de Dávila sale a enfrentarse a las fuerzas chilenas, pero la superioridad numérica y la falta de refuerzos lo hace retroceder. La batería chilena de Fontecilla se desplazó para atacar a los aliados. Media batería atacaba a las fuerzas y la otra mitad a la batería Krupp boliviana. En la izquierda, el avance chileno es arrollador y cruento. Los batallones bolivianos Colorados y Aroma retroceden ante la superioridad numérica y la potencia de fuego de los chilenos. El batallón peruano Huáscar resiste el ataque de la artillería e infantería chilena y muere su jefe, el coronel Belisario Barriga. El regimiento chileno Artillería de Marina llega a las trincheras aliadas y encuentra abandonados 2 cañones de campaña, y junto con el Esmeralda y el Chillán, toman 2 cañones y 2 ametralladoras que arrastraban los peruanos. La artillería de Panizo hicieron grandes esfuerzos por recuperar el material de artillería, y al no poder hacerlo con la primera, lograron rescatar 3 piezas de la segunda batería. Inmediatamente ordenó alrededor de las 3 p.m. se replegaran con el personal que quedaba de artillería hacia el Alto de Lima. El coronel Eliodoro Camacho estaba avanzando con las divisiones peruanas de Cáceres y Suárez, pero pronto muere a su lado el teniente coronel peruano Julio Maclean, jefe del batallón Arica. En ese momento, también murieron los coroneles peruanos Carlos Llosa y Sebastián Luna, jefes de los batallones Epita y Cazadores del Misti respectivamente. El coronel Belisario Suárez, jefe de la tercera división peruana, es herido en una pierna. El coronel peruano Andrés Avelino Cáceres pierde 2 de sus caballos y tuvo que usar el del fallecido coronel Llosa. Camacho cae herido, y este incidente causa el desánimo de las tropas. Como antes había sido herido el general Acosta, que también estaba en el ala izquierda, Camacho es reemplazado por el coronel Ramón González.
A las 2:30 de la tarde, caían los últimos reductos aliados, cuyas unidades comenzaron la retirada. Junto al Colorados muere el coronel Agustín López, edecán del general Campero. Se pronunció una dispersión general en la izquierda aliada, y el general Campero toma un estandarte peruano y procura reunir a los dispersos, pero luego le encarga el estandarte y esa misión a su edecán, el coronel Ezequiel de la Peña. La caballería aliada intenta reunir a los dispersos. También muere el general Juan José Pérez, jefe del Estado Mayor del Ejército Aliado. El coronel Gregorio Albarracín, con su escuadrón flanqueadores de Tacna, protege la retirada de los batallones bolivianos de la izquierda. En el centro, el batallón chileno Chacabuco apoya a los restos del segundo de línea y parte del Santiago. El Coquimbo apoya a parte del Santiago y al Atacama, y toman 2 cañones y 2 ametralladoras bolivianas. Para ese momento, la izquierda aliada ya había sido arrollada, y la infantería y artillería chilena forman un semicírculo en la izquierda y centro aliados. En el centro les hicieron frente la 6ª División al mando del coronel César Canevaro, y en esas circunstancias muere el coronel Víctor Fajardo, jefe del Cazadores del Rímac. En la derecha, el Zapadores ataca el reducto aliado que cierra la línea, que es atacado también por la retaguardia por el Atacama y parte del Santiago, tomando todos juntos el reducto, con 4 cañones Krupp y una ametralladora. Campero se dirige a Pachía con los restos del ejército aliado. Montero, en segundo término, los sigue reuniendo a los dispersos. Cáceres reúne a los últimos dispersos, alrededor de la bandera peruana y se dirige a Pachía. El escuadrón carabineros de Yungay, al mando del teniente coronel Bulnes, inicia la persecución a los aliados y toma 180 prisioneros. Las tropas de la 6ª División, luego de tomar el campamento aliado en la derecha, continúan hasta las Lomas del Valle, junto con el regimiento 4º de línea de la División de Reserva. A las 3 de la tarde, llegan las primeras noticias de la derrota en Tacna. Los pobladores, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, se asilan en los consulados y residencias de extranjeros que izaban sus banderas. Otros abandonan la ciudad con destino al altiplano. Debido a la victoria chilena, y aunque se mantuvo la alianza entre peruanos y bolivianos, estos últimos dejaron de aportar contingentes militares para las acciones siguientes, recayendo el esfuerzo de guerra exclusivamente sobre el Perú. Las autoridades chilenas comenzaron a cambiar el objetivo político de la guerra, ya que entendieron que esta conflagración solo podría resolverse si las fuerzas nacionales alcanzaban el centro político de Perú, vale decir, su capital. A pesar de conseguirse el objetivo descrito, la conquista de Lima no logró quebrantar la voluntad de lucha de las fuerzas peruanas, las que con persistencia se resistieron durante la campaña de la Sierra, que en el Perú es conocida como Campaña de la Breña.